¿Qué tal? Están escuchando Horrorverse de Disaster Corps. Este episodio no es apto para menores de edad y personas sensibles a temas como violencia gráfica, contenido sexual o lenguaje altisonante. Les hacemos la invitación a ver The Night Stalker parte 1, que es el anterior video a este, y la invitación a ver los anteriores episodios del 11 al 14 de la segunda temporada de Horrorverse. Además, la temporada 1 ya está disponible completa en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Alan VC y el día de hoy me encuentro con dos grandes amigos fanáticos del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. Telles, ¿qué tal estás? Muy bien, emocionado de esta segunda parte, de ya por fin escuchar sobre los asesinatos de Richard Ramírez. Y bueno, que contamos nuevamente con nuestras dos invitadas. ¿Y tú, Mo? Pues ya sabes, como siempre yo me encuentro emocionado ya para concluir esta historia. Que nos cuentes esta triste historia, que nos cuentes un poco más sobre tus crímenes de este show. Perfecto. Y el día de hoy tenemos nuevamente con nosotros a nuestras dos invitadas para acompañarnos en el final de esta historia, Citlali y Ana Paula. Citlali, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ustedes igual se ven bien. Gracias. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Y Ana Paula, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Lista para darle el segundo episodio. Bien, perfecto. Para aquellos que se saltaron la sección de anuncios, este episodio no es apto para menores de edad y personas sensibles a temas como violencia gráfica, contenido sexual o lenguaje altisonante. Dicho esto, comencemos con el episodio. Cualquier cosa, ya saben que me pueden interrumpir, si quieren un comentario, lo que sea. Bueno. Como una breve... Oye, ¿pero sí te podemos interrumpir? Sí. Como una breve recapitulación, en el episodio pasado hablamos sobre la infancia de un hombre llamado Ricardo Lega Muñoz Ramírez, o como todos lo conocemos, Richard Ramírez. Como pudimos darnos cuenta, este chico tuvo una infancia y adolescencia bastante complicada. Muchos fueron los factores que influyeron en la desviación de su comportamiento y manera de pensar. Entre ellos, los golpes que recibió en la cabeza y el más probable de todos, la terrible influencia y acciones violentas de su primo Miguel Michael Ramírez. Las consecuencias de lo antes mencionado llevó a Richard Ramírez a cometer crímenes despiadados hasta convertirse en un asesino en serie. El día de hoy estaremos hablando de Night Stalker parte 2. Y pues antes de comenzar el tema, quiero hacerles unas preguntas. ¿Creen que el daño psicológico de Richard influye en el nivel de violencia de sus crímenes? Sí. ¿Los demás? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Tú, Mau? Sí, estoy de acuerdo. por 5. Y la última pregunta, ¿sabían ustedes que Richard Ramírez no es en realidad el Night Stalker original? Ah, caray. No es cierto. Pues no realmente, pero él no fue el primero. Hay uno antes. No es cierto. Bueno, ya hablaremos ¿Y de cuál nos vas a hablar? Sorpresa del otro. Vamos a hablar del otro, chavos. No, les voy a... Todo lo que yo dije, pues vale. Sí, Sí, era una introducción para cambiar de tema. Como hubo mucho spoiler, güey, pues ahorita ya. Creo que improvisado. No, más adelante vamos a hablar de ese Night Stalker original. Pues vamos a comenzar. La noche del 10 de abril de 1984, Richard Ramírez se hospedaba en un hotel del distrito de Tenderloin, California, Estados Unidos. Salió del lugar y comenzó a buscar un auto de marca Honda o Toyota para robarlo. Buscaba específicamente de estas marcas porque un juego de llaves maestras que él poseía le permitía robar este tipo de autos. Al conseguir uno, condujo por las calles en busca de casas en las que pudiera robar, ya que su adicción a la cocaína había incrementado. Esta era bastante cara y él no tenía suficiente dinero para pagarlo. Más tarde, Richard llegaría a un edificio de departamentos ubicado en la 756 de O'Farrell Street, a tan solo 6 cuadras de donde se hospedaba. En este edificio se encontraba Mei Lin Leung, una niña chino-estadounidense de 9 años y su hermano menor de 8. Aquel día los padres de los niños los habían dejado solos en la casa por unos cuantos minutos. Esta no era la primera vez que los dejaban por periodos cortos de tiempo. Mei estaba ayudando a su hermano a buscar un billete de $1 que había perdido dentro de su propio departamento. Los dos niños decidieron separarse y cada uno hacer la búsqueda por su cuenta. Mei decidió salirse del departamento y buscar por todo el edificio. En ese mismo instante, Richard Ramírez ingresó al lugar para robar dinero y algunos objetos de valor. El sujeto iba caminando lentamente por los pasillos hasta que se encontró de frente con Mei.
Le preguntó a la pequeña qué estaba haciendo. Ella respondió que estaba buscando un billete que había perdido su hermano. Él le contestó que quería haberlo visto en el sótano del edificio y que la acompañaría a encontrarlo. Al llegar al sótano, el sujeto comenzó a golpear a la menor hasta dejarla medio inconsciente. Él aprovechó ese momento para abusar sexualmente de ella y a la par estrangularla para que no pudiera gritar. May intentaba resistirse y por ese motivo él decidió apuñalarla hasta la muerte. El hermano de May salió del departamento y la buscó por todo el lugar. Llegó al sótano y ahí fue donde encontró a su hermana colgada y amarrada con su propia blusa, parcialmente desnuda y golpeada. Cuando los padres finalmente llegaron, la policía ya se encontraba en el lugar. Uno de los vecinos los contactó y cuidaba al menor. Uno de los oficiales de nombre Dan Schneider describió la escena del crimen como si se hubiera tratado de un ritual. La posición del cuerpo era similar a la del Cristo en la cruz. No recuerdo quién fue en el primer episodio que, digo, en la parte 1 que mencionó algo de sí, algo de la religión, ¿no? No recuerdo cómo mencionaste. Que lo amarraron. Que el padre lo había amarrado a la cruz. Sí. Ajá, bueno, pues en ese crimen fue seguro reflejados como por Guadagnino. El asesinato de May Lung tardó 25 años en resolverse. No fue hasta el año 2009 donde la detective Holly Berra reabrió el caso y ordenó realizar pruebas de ADN del caso. Los resultados arrojaron que en efecto Richard Ramírez fue el responsable, y este se convirtió oficialmente en su primer crimen, e irónicamente el último que le fue atribuido. Sin embargo, en 2016 las autoridades descubrieron que Ramírez no cometió el crimen solo. Se encontró ADN de un segundo sospechoso que, en aquel año, el 84, era menor de edad. Hoy en día la policía ya cuenta con el nombre del segundo responsable, pero aún no lo han hecho público y tampoco han levantado cargos por este cuate. Pero ya se sabe quién es. El verano en Estados Unidos es bastante caluroso. Las personas, como cualquiera de nosotros, acostumbran dejar abiertas las ventanas para que entre un poco de aire a sus hogares. Y la noche del 28 de junio de 1984, Jenny Bingo, de 79 años, no fue la excepción. Bingo se encontraba aquella noche en su departamento ubicado en la Glacier Park, Los Ángeles. Eran altas horas de la noche, por lo tanto ella se encontraba durmiendo. Como dije, las ventanas de su hogar estaban abiertas por el calor del verano. Esa fue una excelente oportunidad para que Richard pudiera acceder fácilmente y vagar silenciosamente por el sitio. Llegó hasta la habitación de la señora Bingo y comenzó a apuñalarla salvajemente sin parar en la cabeza, el pecho y el cuello. Las cortadas fueron tan profundas en esta área que casi la decapita. Después procedió a abusar sexualmente del cadáver. Sí, ya está mal. Sobre necrofilia protesta. Yo no sé si está muy fuerte, ¿no? Si lo voy a mencionar. No, que en algún tiempo estuve trabajando en un Holiday Inn de Texas, en el que tenía la llave maestra, justo como estaba trabajando, tenía la llave de todos los cuartos y en algún momento entró a una habitación a tratar de violar era una pareja la que estaba en el cuarto y intentó entrar a violar a la mujer. El hombre regresó a tiempo y golpeó severamente a Richard Ramírez, pero según se levantaron los cargos porque la pareja estaba solo de paso en Texas y ya no quisieron regresar a testificar después en Texas. Exactamente, sí, ese fue justamente parte 1 con un Mauricio que lo metieron a la cárcel por estar en el delito. Ese fue el que, bueno, fue después que hizo allá acusar a la señora esta. Y ya después fue el de Dani. La policía encontró la huella de Ramírez en el mosquitero de una de las ventanas que retiró para entrar a la morada. Sin embargo, las autoridades no pudieron dar con el responsable porque no tenían las huellas de Richard para compararlas. Y por supuesto, nunca relacionaron el primer crimen con este porque fueron en 2 ciudades diferentes. Este asesinato se creyó por años que fue el primer crimen de Richard. Se convirtió oficialmente en el segundo tras resolver el de May Lung en 2009. Llegamos al año 1985, la noche del 17 de marzo en Rosemead, California. María Hernández, de 22 años, se encontraba en su hogar ubicada en unos condominios de lujo. Estacionaba tranquilamente su auto en el garage tras regresar del trabajo mientras Richard la observaba detrás de un muro. Cuando María cerró el garage, Richard corrió hacia ella y pudo meterse en la cochera antes de que se cerrara. La chica estaba volteada estacionando el vehículo. Al girar la cabeza vio a Ramírez apuntándola con un arma. La hizo bajar del auto y sin dudarlo le disparó en el rostro y después la pateó. Ramírez no se percató de lo siguiente. Cuando él disparó, María cubrió su rostro con ambas manos en las que sostenía las llaves del auto y fue ahí donde la bala rebotó. Únicamente quedó herida en 4 dedos. La caída fue por el impacto de la bala y se hizo la muerta para engañar a Ramírez. Entonces se salvó por poquito. Que hizo esto con las llaves y... Sí, ese está bien interesante, o sea, porque se salvó y al parecer después de eso, o sea, ella escapó y pensó que Ramírez iba a salir como por la parte de atrás,
Entonces ella iba a entrar por la puerta del frente y se lo encontró de nuevo. Y ahí le dijo como de, oye, ya me disparaste una vez, o sea, no lo hagas de nuevo. Y la dejó viva, o sea, dijo, y se fue, ¿no? 12, vale, no, pues no le disparó, ella le dijo eso y Ramírez dijo, o sea, no le dijo nada, solo se fue y la dejó viva. Está bueno, eso no sabía. Eso era... Se habían reencontrado después de... Sí, bueno, lo contó la chava, está cañón, imagínate. Qué interesante, tampoco sabes. Perfecto. Después, Richard ingresó a la casa de María, en donde se encontraba su compañera de cuarto, Daily Yoshi Okazaki, de 34 años. Ella estaba oculta detrás de un mostrador tras haber escuchado el disparo y ver a Ramírez entrar a la cocina. Cuando Daily decidió levantar por un segundo la cabeza para ver qué ocurría, Richard Ramírez le disparó en la frente, matándola instantáneamente. La policía lo único que encontró fueron cartuchos de bala de una revólver calibre 22. A tan solo una hora después, Ramírez volvería a actuar a 16 kilómetros de distancia del anterior crimen en Monterey Park. Una estudiante de derecho llamada Sailian Veronica Yu, de 30 años, estaba dentro de su auto en la avenida North Alhambra. Se percató que había otro auto siguiéndola desde unas cuantas cuadras atrás y decidió encararlo cuando el auto del semáforo se puso en rojo. El sujeto era Richard. Bajó del auto, discutió unos segundos con la mujer, abrió la puerta de su auto, la sacó, la empujó al piso, la llamó maldita perra y le dio 2 disparos en el pecho. Ella murió al llegar al hospital. José Dueñas, un hombre que vivía en un condominio del lugar, vio toda la escena desde su ventana. Él fue quien llamó a la policía, describió los hechos al atacante, lo describió como un hombre delgado de pelo rizado, dientes espaciados y podridos. La policía únicamente pudo confirmar que los 2 anteriores crímenes estaban relacionados porque encontraron los mismos cartuchos de una calibre 22. Días después, la sobreviviente María Hernández habló con la policía sobre lo sucedido y también escribió a su atacante. Y bueno, igualmente volvió a escribir a un hombre delgado, demacrado, con pelo largo y rizado. Parecía ser latino, dientes podridos y portaba una gorra del grupo de rock AC/DC. Como pueden darse cuenta, el dato de los dientes podridos es algo que lo caracteriza y que será muy importante para más adelante. Las autoridades prestaron más atención al caso y publicaron un retrato hablado del sujeto que realmente no les fue de mucha ayuda para saber quién era. Ahí los que están viendo el video de YouTube van a poder ver el retrato hablado y ahorita a ustedes se los enseño. ¿Es así? ¿Está guapo? Ese fue el retrato hablado que hicieron. Los medios de comunicación comenzaron a llamar a Richard como The Valley Intruder, en español Intruso del Valle, y The Walk-In Killer, el asesino andante en español. El 27 de marzo de 1985, Richard entró a casa de Whittier, California, que de hecho había entrado un año antes a robar en ella, y ya conocía perfectamente su interior. Encontró al contador jubilado Vincent Charles Zazarra, de 64 años. Dormido en la sala, al parecer se había quedado dormido viendo la televisión. Ramírez lo mató de un disparo en la cabeza nuevamente con una calibre 22. El disparo despertó a la esposa de Vincent, Maxine Devenia Zazarra, de 44 años. Cuando iba a salir del dormitorio fue interceptada por Richard y la golpeó fuertemente. Después ató a la cama, abusó sexualmente de ella mientras le exigía la ubicación de sus objetos de valor. Ella se evadió y mientras la buscaba, Maxine logró desatarse. Tomó una escopeta que su esposo guardaba debajo de la cama, apuntó a Ramírez y este escuchó el clic del gatillo del arma, que por desgracia no estaba cargada. Esto enfureció al criminal y además se sintió ofendido por las acciones de Maxine. Le disparó 3 veces en el abdomen y mientras agonizaba, Richard fue a la cocina por un enorme cuchillo, la apuñaló enfurecidamente sin parar en el cuello y la vagina. Una vez muerta, le mutiló el seno izquierdo y le quitó ambos ojos para después guardarlos en un joyero que se llevó con él a modo de trofeo. Esta fue la primera vez y última que Richard Ramírez le quitaría los ojos a una víctima. De acuerdo con sus declaraciones, hizo esto a modo de castigo a Maxine por haber osado desafiarlo y peor aún, querer matarlo. También, si recordamos, Ramírez tenía devoción al satanismo y este crimen en específico reafirmó sus creencias que Satanás lo protegía y que matar, hacer cosas malas en general, era una especie de ofrenda para mantenerlo seguro y devolverle al demonio los favores que le daban. Algo curioso de eso es que Richard jamás le atribuyó al diablo sus crímenes. O sea, nunca dijo, lo está haciendo porque el diablo me obliga a hacerlo. De hecho, en una entrevista le preguntan que si es seguidor del diablo y él dice sus comentarios, pero menciona mucho que él es satanista y que él conoce mucho del satanismo. Y justo cuando le preguntan, entonces lo haces por el diablo, y él dice no, sin comentarios. Sí, justo estábamos hablando de eso, de que se siente de alguna manera como que lo hacía más porque en esos momentos causaba mucho terror el satanismo
más que como si él creyera firmemente en eso, o sea, como que era más espectáculo que sus creencias, o sea, como nunca, la moda, ¿no? Como la moda, porque pues nunca, o sea, no he encontrado una entrevista donde elabore en sus creencias sobre el satanismo o explique por qué hacía esas cosas. Entonces, sí, y aparte, o sea, lo único que él creía era que si él hacía cosas malas, o matar, incluido eso, el diablo lo protegía. De hecho, según yo, igual me falta investigar un poquillo más, pero hay dos tipos de satanismo, que es uno en el que sí creen en el diablo como una deidad, y el otro que es nada más como el satanismo ateísta, que únicamente se enfoca en ser como libre y como no tener como prohibición de nada. Que es el de la Biblia satánica, ¿no? Ajá, justo, que es el de la Biblia satánica, y por las entrevistas que vi de Richard Ramírez, como que él iba muy enfocado a este rollo de todos somos malos y hay cierto porcentaje de maldad en cada uno, pero yo hago como lo que tenga que hacer y no me siento mal por ello, porque es algo natural. Exacto, sí, justamente. La escena del crimen fue descubierta la mañana siguiente por el propio hijo de las víctimas, Peter Sassaro. Nuevamente la policía encontró las mismas balas de los crímenes anteriores y fue en ese momento en que hicieron oficial que se enfrentaban a un asesino en serie. Encontraron también en la tierra del jardín una marca de unos tenis talla 11,5. Con base en esto, la policía pudo agregar más detalles al perfil del asesino e incluso calcular su estatura. Un hombre de 1,80 de estatura, latino, de pelo rizado, demacrado, dientes podridos, gorra de AC/DC y tenis talla 11,5. Solo que había un problema. Las autoridades creían que se trataba de dos asesinos diferentes por la información limitada que tenían del modus operandi de un asesino en serie. En aquellos tiempos no pudieron armar un solo perfil. Sin embargo, las balas provenían de una sola arma. Todo era confuso para la policía. California entró en total estado de alerta. Ahora todos cerraban sus ventanas, portaban armas y empezaron a llamar al asesino como el Boogeyman de California, por su habilidad de desplazarse y desaparecer con facilidad. Un mes después del último asesinato, el 14 de mayo de 1985, Richard volvió a Monterey Park. Esta vez entró a la vivienda de William Bill Doyle, de 66 años, y su esposa discapacitada Lillian Doyle, de 56. Este ingresó al dormitorio del matrimonio y le disparó en la cara a William antes de que este pudiera tomar su propia arma. Aún con vida, Richard lo golpeó brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Después ató a Lillian con unas esposas, buscó objetos de valor y procedió a violarla. Es muy probable que la mujer no puso resistencia porque su discapacidad se lo impedía. Esto permitió que Ramírez se fuera del lugar sin asesinarla. Aquí vemos algo bastante interesante, como no puso fuerza la señora. Sí, igual creo que aquí lo podemos relacionar un poco también con su infancia, esta falta de límites que vivió. En el momento en el que alguien le trata de poner un límite, genera odio y repel para él. Exactamente. Sí. Y es muy chistoso porque igual aquí dejó vivir a esta señora, pero la anterior crimen es a la que le quitó los ojos, como le quería disparar, se fue súper insultó este güey y pues le hizo eso. Pero hasta eso le funcionó, porque justo lo que provocó que creyeran que eran los asesinos, siendo tan diferente el odio que se muestra en los primeros asesinatos como en este. Exactamente. Bill, aún con vida, fue quien llamó a la policía. Pero estos no entendieron qué decía, ya que la bala que había destrozado sus labios, lengua y garganta. Bill murió en el camino al hospital y Lillian, totalmente afectada, le dio la descripción del atacante a la policía, las mismas que ya he mencionado: hombre alto, cabello rizado, dientes podridos, mal aliento y vestido de negro. Y de nuevo encontraron balas calibre 22 y otra marca en el jardín de los mismos tenis del crimen anterior. La noche del 29 de marzo de 1985, en Monrovia, Los Ángeles, Ramírez condujo en un auto robado hasta llegar a la casa de dos hermanas, Mabel Bell, de 83 años, y Florence Blanc, de 81. Richard ingresó a la casa, tomó un martillo que encontró en la cocina, golpeó a Mabel y después la electrocutó con un cable. Llegó al dormitorio de Florence, quien no pudo escapar o defenderse, principalmente porque era paralítica. La ató y la violó. Acto seguido tomó un lápiz labial perteneciente a Mabel, dibujó un pentagrama en el muslo de Florence y después en las paredes de las habitaciones de ambas mujeres. Después de 2 días, las hermanas fueron encontradas aún con vida y gravemente heridas. Florence sobrevivió, pero Mabel no. Falleció en el hospital. Ahora la policía tenía una nueva pista, que el asesino podía pertenecer a una secta satánica, ocultista, aunque el ocultismo no tiene nada que ver con cosas satánicas, eso es para otro día, o que realizaba rituales. El pánico satánico que estaba en lo más alto en aquellos años, y la policía decidió investigar en muchas sectas de Los Ángeles, pero no obtuvo absolutamente nada. Al día siguiente, el 30 de mayo, en Burbank, Los Ángeles,
Richard atacó a Carol Kyle de 42 años y su hijo de 11. Los amenazó con el arma, ató a Kyle en la cama y al menor lo encerró en el armario. Procedió a buscar objetos de valor, después abusó sexualmente de Kyle, amenazó con sacarle los ojos si lo miraba. Sacó al niño del armario, lo ató a la cama también y huyó del lugar. El 27 de junio del mismo año, por la noche, Richard una vez más ingresó a otra casa, ahora la de la profesora Patty Ellen Higgins, de 32 años, ubicada en Arcadia, California. Higgins llamó la atención cuando no se presentó al trabajo el 2 de julio. Sus alumnos y compañeros se preocuparon. Algunos de ellos fueron a visitarla a su hogar y encontraron en el baño su cadáver con la garganta cortada. El 2 de julio, también en Arcadia, asesinó mientras dormía a Mary Louise Cannon, de 75 años. La golpeó con una lámpara y la apuñaló con un cuchillo de carnicero de la cocina hasta matarla. Robó objetos de valor y antes de irse, volvió a apuñalarla hasta casi cortar sus extremidades. El 5 de julio, en Sierra Madre, Los Ángeles, golpeó a Winnie Bennett, de 16 años, con un neumático mientras estaba durmiendo. Al creer que la había dejado inconsciente, fue hacia la cocina en busca de un cuchillo. No encontró ninguno, así que intentó asesinarla con un cable telefónico. Al creerla muerta, el cable lanzó chispas. Whitney despertó y esto asustó a Ramírez porque creyó que era una señal de Jesús de que la menor debía vivir y que la había salvado, así que huyó del lugar. La niña sobrevivió, pero tuvieron que hacerle 478 suturas por las heridas en su cabeza. Está bastante extraño también, quiere decir que también cree en Jesús, o al menos acepta la existencia de Jesús. ¿Tienes comentado? Pues nada, que está bien raro, ¿no? O sea, era muy diferente en todos los crímenes que llevaba a cabo. Pues por eso confundía tanto a la policía. O sea, pero igual ahorita escuchándolo más a fondo, realmente su target principal eran mujeres vulnerables. O sea, ya sean mujeres que viven solas, mujeres adultas, o si están con alguna figura masculina, no, si te das cuenta, las dos han sido discapacitadas. O sea, dándose cuenta de que realmente él quería absoluto control en todo el mundo. Pues más que nada siento, él busca como víctimas vulnerables, ¿no? Pero igual, si recuerdan, en el primer episodio yo hablé de que él secuestraba niños pues para demostrarles igual que tiene poder, ¿no? Para darles miedo, ¿no? Ajá. Pero nunca cruzó la línea nunca cruzó la línea de matar. Ajá, o sea, todavía no cruzaba la línea, pero igual él busca como la forma o sea, como que él no tiene relación con sus víctimas, pero igual se dice que un asesino, o sea, él siente como el placer psicológico, ¿no? Al matarla, y no, a lo mejor no busca algo material, pero él sí buscaba como lo material también, ¿no? Sí, porque bueno, sus principales objetivos al principio eran robar objetos de valor y dinero, porque pues, estaba hasta la madre de cocaína, y aparte de donde vivía, pues apenas el vato tenía para comer, ¿no? sí. Entonces, por eso es que robaba y después ya entró la parte de quiero matar gente. E incluso te puedes ver cómo va escalando el uso de la pistola, va disminuyendo y va siendo más como de experimento, de manual, el cuchillo, o sea, ya le va gustando, ya se va encontrando. Por ejemplo, a diferencia de BTK que lo mencionaste en el episodio pasado, que era muy metódico y tal, a Richard Ramirez lo siento como la mención que hace el Guasón en Batman, que como un perro siguiendo autos, como que siento que no tenía tal cual como un objetivo de algo, nada más lo actuaba así como a lo güey. Sí, BTK hasta planeaba, bueno, los llamaba proyectos a sus... Sí, le funcionó a favor porque confundió a la policía, pero sí. muy a lo güey. Pues, sí. Aquí entra la categoría desorganizada que mencionaba Manuel en el episodio. Que aún así la policía no pudo agarrarla al principio. No, sí les costó trabajo. Sí, de hecho, también un dato interesante es que al parecer Richard Ramírez también tenía, o sea, sí investigaba de otros asesinos. Sí, como que tenía información de personas que ya habían sido atrapadas o así. De hecho, cuando lo atraparon, como que una de las cosas que usaron para querer sacarle la confesión fue como de, oye, te vamos a poner en la celda de el descuartizador de la colina, uno que atraparon justo un poquito antes que él, y él así de, oh no, pues es que qué honor, sí, o sea, qué honor me van a poner en la celda del que estuvo antes que yo, y así, o sea, y él ya conocía la historia de este chavo. De hecho, a este men también lo habían relacionado con Richard Ramírez, pensaban que era la misma persona, hasta que vieron que era, o sea, como muy diferente. Este asesino sí tenía como un patrón que era matarlas y tirarlas a la colina y dejarlas completamente desnudas ahí.
El 7 de julio en Monterey Park, otra vez, asesinó a Joyce Lucille Nelson de 60 años mientras dormía. La asesinó a golpes al pisotearla múltiples veces en el rostro hasta dejarla desfigurada. Minutos después, Richard condujo por 2 barrios de Monterey Park hasta dar con la casa de Sophie Dickman de 63 años. La amenazó con el arma, robó objetos de valor e intentó abusar de ella. Sin embargo, no pudo hacerlo porque no logró tener una erección. Esto intimidó a Ramírez y la dejó vivir, no sin antes hacerla jurar por Satanás que ella había robado todos sus objetos valiosos y que no quedaban más. El 20 de julio, Richard había comprado un machete y robó un Toyota anaranjado para conducir hasta Glendale, California. Entró a la vivienda de Maxon Needing, de 68 años, y su esposa Lila, de 66 respectivamente. Entró a la habitación cuando estos dormían y los atacó con el machete. Sin embargo, estos no morían porque generalmente los machetes no tienen tanto filo al comprarlos. Así que les disparó en la cabeza con su calibre 22 y procedió a mutilar a Maxon, robó objetos de valor y huyó de la escena. Por la mañana, la hija del matrimonio, Judith, los fue a visitar, pero se encontró con la escalofriante escena. Su madre, Lila, tirada en el suelo con un disparo en la cara, totalmente desfigurada, y su padre, Maxon, igualmente con un disparo en la cabeza, heridas del machete y decapitado. Después, Richard empeñó las pertenencias de los Needing, condujo hasta Stone Valley, también California, y a las 4:15 de la mañana ingresó a la casa de la familia Covenant. Asesinó a balazos en la cabeza a China Ronk, de 32 años, y obligó a su esposa, Somkid, de 31, a practicarle sexo oral mientras le gritaba: ¿dónde están las ollas, perra? Procedió a arrastrarla por toda la casa, sosteniéndola del cabello, mientras nuevamente le gritaba: no hagas ni un solo puto ruido, ¿entendiste, perra? Volvió a violarla, golpearla, y en ese instante su hijo de 8 años apareció en la escena porque los ruidos lo habían despertado. La mujer le suplicó que no le hiciera daño a su hijo, pero este la dejó inconsciente de un golpe. Richard tomó una botella de aceite, se acercó al menor, lo ató a su cama y comenzó también a abusar sexualmente de él, introduciéndole repetidas veces la botella en el ano. Su madre despertó y solo pudo escuchar los gritos de su hijo. Richard volvió con Somkid, la tomó del cabello y le hizo jurar por Satanás que no le estaba ocultando dinero. Después el criminal se fue del lugar. La policía encontró otra huella del tenis en la tierra bajo una de las ventanas y balas ahora de una calibre 25. Es muy fuertecito este, ¿no? Sí, está muy feo. Pero aquí ya escaló como a su culmen. Sí, ya sé. O sea, hay de crímenes a crímenes, ¿no? Sí, el de este niño, la verdad, ya no encontré mucho más. Sí, obviamente yo creo que dejó traumas psicológicos, eso es más que obvio. Pero la verdad es que ya no encontré más. Si en algún momento declaró o algo. Ya no hay nada más. El 6 de agosto, Ramírez condujo en el Toyota anaranjado hasta Northridge, Los Ángeles, para entrar a la casa de los Peterson, Christopher, de 30 años, y Virginia, de 27. La pareja se encontraba durmiendo hasta que un ruido despertó a Virginia. Ella se sentó en la cama y dentro de la oscuridad vio una figura de pie en la esquina de la habitación. Asustada preguntó quién era, y antes de que pudiera despertar a Chris, Ramírez soltó una fuerte risa y le disparó en la cara a la mujer con una calibre 25 ahora. El disparo despertó a Chris y sin dudarlo, se lanzó contra el intruso. Richard le disparó en la sien, pero este no detuvo a Chris. Golpeó a Ramírez múltiples veces, esquivó 2 balazos hasta que el criminal no pudo ponerse de pie y escapó asustado del lugar. Chris y Virginia sobrevivieron al ataque. La bala solo atravesó el pómulo y salió por la parte trasera de la cabeza de la mujer sin generar daños graves. O sea, entró por aquí y salió por acá. Por eso es que pudo sobrevivir, pero igual ahí también vi que el tal Chris, que atacó a Richard, era un conductor de camiones. Pues estaba bastante curtidito ese señor. Pues un disparo no lo detuvo. No, yo creo que Richard Ramírez ahí dijo, no, adiós, si le disparé y me sigue persiguiendo, sí. Sí, era bien cobarde, Richard, era muy cobarde. Cuando veía que no podía, justamente lo que tú dijiste, Citlali, que luego mataba a los hombres, un disparo mientras dormía, sí. Era porque sabía que se podían madrear. Y como con este güey no pudo, tuvo una buena madriza de su vida en ese momento. El 8 de agosto en Diamond Bar, California, atacó en la casa del matrimonio Abowat, Sakina, de 27 años, y Elías, de 31. Después de las 2:30 de la mañana, entró a la casa y al dormitorio de la pareja. Asesinó de un disparo en la cabeza a Elías mientras dormía. Ya aprendió. A Sakina la golpeó hasta que le revelara la ubicación de objetos de valor. Después la esposó y comenzó a violarla brutalmente. Al mismo tiempo, le hizo jurar por Satanás que no gritaría durante su asalto. El hijo de 3 años del matrimonio entró a la habitación. Ramírez lo ató al lado del cadáver de su padre y continuó abusando de su madre frente a él. Al terminar, Richard fue a la cocina, se comió con toda calma un melón y huyó del lugar.
Sakina desató a su hijo y lo envió a casa de los vecinos para que fuera a pedir ayuda. La búsqueda del asesino se fue incrementando y el retrato hablado se volvió viral en todos lados. Aquí también puedes ver como algo muy interesante, porque pensarías que después de un intento fallido generaría muchísimo más violencia en el siguiente asesinato, y aún así aún mantuvo, como digo, siendo sádico, pero lo mantuvo más como los otros asesinatos sin exponenciar la violencia, que es algo bastante interesante y extraño. Le daban sus ataques de repente, ¿no? Sí, no, y aparte ya, o sea, se pone raro que ya hasta se toma la libertad de ir a comer a la cocina algo. Sí. O sea, según yo, ya en los crímenes que comete después de este, como que ya encuentran que come algo, o sea, de la casa de las víctimas. Sí, sí, ya como que no, porque dijo, porque entro en confianza porque no pueden atraparme. Justo. Richard estaba al tanto de las noticias y decidió que era un momento genial para unas merecidas vacaciones. Salió de Los Ángeles para ir a San Francisco y cometer otro crimen. El 18 de agosto de 1985 asesinó al contador Peter Pan, de 62 años, y a su esposa Barbara Pan, de 62, o al menos eso creyó él. Le disparó a Peter mientras dormía y a Barbara la golpeó, abusó sexualmente y le disparó en la cabeza. Después, Richard tomó un lápiz labial, dibujó un pentagrama en la pared y debajo del pentagrama puso la frase Jack the Knife, que significa Jack la navaja, ¿no? Para despistar a los policías. También dejó balas de la calibre 25 y unas huellas de sus tenis. Las autoridades creyeron que el crimen fue hecho por un imitador de Richard, por la firma de Jack the Knife. Pero la propia Bárbara, que sobrevivió al ataque, confirmó que las características físicas del asesino y su intento de despistar fue en vano. Este momento se vuelve clave para el caso y la policía se da cuenta de un terrible error que cometieron desde el principio. Y les voy a explicar cuál fue. En aquellos años la comunicación entre los estados del país era nula. Si se cometía un crimen en un estado, la policía en ese lugar no se lo comunicaba a sus otros compañeros. Por esa razón es que desde un inicio no relacionaron los ataques. Entonces todas las autoridades de los estados se unieron, compartieron información, el perfil del asesino ahora sí estaba completo y su modus operandi también. Fue aquí donde se le acuñó el nombre de Night Stalker, o en español como el acosador o acechador nocturno, por sus asesinatos realizados de noche. Un dato curioso, Richard Ramírez se amputaba cuando veía que la prensa lo llamaba de esa forma, porque él quería que lo llamara Nightcrawler, como la canción de su banda favorita de AC/DC, para que mencionaste. A partir de todo lo que han estado escuchando de los asesinatos, ¿quién de ustedes puede decirme el modus operandi del Night Stalker? De inicio a fin. ¿Quién lo puede hacer? Básicamente, como dice, entra de noche. Va primero, bueno, supongo o sospecho que primero debe observar la casa durante el día para saber más o menos la vulnerabilidad de la presa. Bueno, de la persona, de la persona, ve si va a necesitar primero asesinar al hombre. Justamente lo que se puede observar es carga una pistola. Básicamente lo que es abuso sexual, y dependiendo también, y creo que aquí lo complicado para ellos fue que dependía mucho de cómo reaccionaba la víctima, la clase de abuso que realizaba, o que, bueno, más bien como para lastimar a la persona, pero comúnmente se puede ver que también le gusta bastante lo que es más el contacto con la mujer, lo que son cuchillazos, ahorcamiento, etcétera, pero principalmente lo que son cuchillazos. Y ya en dado caso de que se vuelva muy riesgoso, el balazo en la cara. Ok, ¿por qué no estuviste en este caso? Yo lo hubiera atrapado así. Sí. Pues no, también algo que se me hace interesante es que también como que le gustaba encontrar la entrada fácil, ¿no? O sea, siempre buscaba una ventana que no estuviera cerrada, o la puerta que no pusiera seguro, o bueno, cuando se metió al garaje, ¿no? Pero, o sea, en general solía buscar entradas fáciles y no se ponía la cosa difícil, ¿no? Exactamente, sí, generalmente fueron ventanas. Ajá, justo. Justamente porque había mucho calor. Todos los pues bueno, les voy a leer el modus operandi que escribió la policía, así tal cual. Robar un auto Honda o Toyota, conducir entre varios estados de noche, elegir una casa oscura al azar, entrar por la ventana, si hay hombres, dispararles inmediatamente con una calibre 22 o 25 en la cabeza mientras duermen para evitar que se defiendan, atar, golpear y abusar sexualmente de las mujeres, si se resisten les dispara o degolla, robar objetos de valor y finalmente huir por la misma ventana por el futuro. ¿Okay? También se dijo que elegía frecuentemente víctimas asiáticas. Las víctimas que hemos estado viendo
gran mayoría son asiáticos. Esto puede ser por no recuerdo en qué guerra estuvo su primo. La demanda. Creo que por eso justamente agarró odio también por los asiáticos. Eso no a confirmar. No necesariamente, o sea, odio, sino más bien creo que es lo que él aprendió y lo que él observó y también desde el inicio cómo le genera morbo. O sea, si nos damos cuenta, a pesar de todo el abuso que tenía con su papá, lo principal, o lo que más le llamó la atención eran las fotografías y lo que le gustaba. Entonces creo que también buscaba replicar eso de alguna manera o de manera inconsciente, replicar esto de, si yo vi en esta fotografía que me gustó a esta muchacha, pues entonces puedo buscarla ya más real, ¿verdad? Incluso hasta sus asesinatos se parecen un poquito a las fotografías que le gustaba a su primo. Generalmente eran de personas degolladas, las fotos, y hubo un asesinato donde degolló a 2 personas, a una casi. Y las demás son puros disparos, bueno, con armas de fuego. Se parecen, son muy similares, ¿no? Sí. Pero igualmente este dato de lo de que escogía víctimas estéticas, pues no se tomó mucho en cuenta. Una vez trabajando juntos la policía, confirmaron que el asesino se desplazaba entre estados y también dieron con la marca de los tenis. Se trataban de unos Avia Aerobic. Los detectives Frank Salerno y Jill Carrillo fueron los encargados de investigar la tienda donde se vendieron estos tenis. Dieron con el establecimiento, interrogaron al vendedor, pero este no pudo recordar al comprador y el recibo de pago no tenía nombre. Así que contactaron con el fabricante de Avia Shoes. Le mostraron una réplica en yeso de la huella de los tenis y este les reveló que era un modelo de tenis bastante raro en el mercado y que solo se habían vendido 6 pares del 11 y medio en todo Estados Unidos. 5 fueron enviados a Arizona y 1 a Los Ángeles. Por lo tanto, solo una única persona era el portador de esa marca de tenis con esa talla en específico en Los Ángeles. Y aquí está una imagen de los tenis. Igual ahí en YouTube cuando uno está viendo las fotografías. Están chidos, ¿no? Por si les gusta, próximamente. Nos vamos aquí ahorita. Buscando patrocinio de Avia. ¿Qué dices si existen los Avia? Creo que ya no. Sí, creo que fue como algo muy. O sea, pasó de volada. Se quedaron. Justo decían que eran bien peculiares, que lo más común eran Nike o Adidas. Che, Richard, por su culpa se fueron encontrados, ¿no? Muy buena promoción. Pues ahí les hizo pésima publicidad ahí, sí dice y Avia. ¿Qué pasó? Hasta aquí las cosas marchaban bien, pero un nuevo error por parte de las autoridades se llevaría a cabo. La entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, hizo pública la información de la calibre del arma del asesino, la marca y talla de los tenis que portaba. O sea, que dijo todos los fotógrafos, todos los datos que tenía la policía. Todo lo que tenía. Esto enfureció a la policía porque sabían que el asesino podría estar al tanto de las noticias, algo típico de los asesinos en serie, ya que disfrutan ver las noticias de sus crímenes y que podría destruir pruebas cruciales del caso. Dicho y hecho, Richard vio las noticias y antes de irse de San Francisco por la noche, arrojó sus tenis Avia, el arma calibre 22, entre otros objetos al mar debajo del puente Golden Gate. Richard, ahora siendo más cuidadoso, el 24 de agosto viajó hasta Misión Viejo, Los Ángeles, en su Toyota naranja robado y llegó a la casa de James Romero Jr., su hijo, James Romero III, de 13 años. Era el único que estaba despierto, el niño. Salió de su casa para recoger una almohada de un camper cuando escuchó el ruido de hojas. Pensó que era algún animal y se acercó, pero no encontró nada. Después fue al garage para revisar su bicicleta cuando nuevamente escuchó los crujidos. Corrió hasta dentro de su casa y llegó a su habitación. Cuando se asomó por la ventana, vio a Richard Ramírez observándolo desde afuera. Acto seguido fue a despertar a sus padres y esto ahuyentó al criminal. El pequeño James corrió de nuevo hacia afuera de la casa y anotó el color, marca, mitad de la matrícula del auto y que el sujeto tenía los dientes podridos. Su padre James Jr. contactó a la policía para reportar lo sucedido. Bien vergas el chavo. Sí. Me jode, pobre niño. Fue más eficaz. Ajá. Y llegamos al último crimen de Richard, una hora después de lo sucedido en la casa de los Romero. Irrumpió en la casa de William Carnes, de 30 años, y su esposa Inés Erickson, de 29. Le disparó a William 3 veces en la cabeza mientras dormía y a Inés la amarró con las corbatas de su esposo a la cama. Antes de abusar sexualmente de ella, Richard le preguntó lo siguiente: ¿sabes quién soy? Responde Inés: no. ¿Has escuchado sobre mí en las noticias? Yo soy el Night Stalker, contesta Ramírez. Después fue a buscar objetos de valor y al no encontrar nada, Inés le señaló que en otra habitación había dinero. La arrastró hasta ahí, no encontró nada y ya le juró por Dios que sí había dinero.
Ramírez le respondió que no lo jurara por Dios, sino por Satanás. Encontró $400, los sacudió en el aire y le dijo a Inés que eso fue lo que la salvó, que esa era la cantidad que ella valía. Antes de irse, le ordenó que dijera que ama a Satanás y que le anunciara a la policía que Night Stalker estuvo ahí. William e Inés sobrevivieron al ataque, pero Will quedó con daños permanentes en el cerebro y el matrimonio finalmente se separó. Con la policía atendiendo al llamado de la casa de los Romero, recibieron también la alerta de William. El matrimonio pudo darles la descripción del auto de Ramírez que correspondía a los datos del niño James Romero III, además de confirmarles que fue el Night Stalker. La policía comenzó a rondar en toda la ciudad en busca del Toyota naranja. El dueño del auto, a quien Ramírez le había robado, contribuyó en el caso y les brindó los dígitos faltantes de la placa. 2 semanas después, el auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento de Koreatown, Los Ángeles. La policía esperaba unas cuantas horas para ver si el criminal regresaba, pero no fue así. Recuperaron el auto para examinarlo y encontraron 2 cosas. Primero, debajo del asiento una tarjeta de un dentista de nombre Dr. Peter Leung, a quien interrogaron. Confirmó la descripción. La descripción que dio el tal Peter, obviamente, fue la de los dientes podridos. El sujeto supuestamente se llamaba Richard Mena. El tal Richard nunca se presentó a la cita con el médico. Y segundo, tras los esfuerzos de Ramírez por limpiar el auto, por medio de la técnica de humo de cianoacrilato, encontraron una huella dactilar que había dejado Richard al quitarse los guantes a causa del calor. Se los quitó y acomodó el espejo y dejó la huella ahí. Y el pendejo no se dio cuenta. Qué bruto. La huella fue comparada en un reciente sistema que solo detectaba personas nacidas a partir del 1 de enero de 1960, un mes antes del nacimiento de Ramírez. Así que, como si fuera un milagro, el sistema encontró a una persona. Ricardo Leda Muñoz Ramírez, quien tenía 3 cargos por robo de automóviles, que fue lo que dijo Mau en la parte 1, y posesión de marihuana en 1984. El 29 de agosto, el Night Stalker ya tenía un rostro confirmado y la policía hizo pública la foto y búsqueda de Ramírez. En una conferencia de prensa, la policía le dijo públicamente al asesino lo siguiente: sabemos quién eres ahora, y pronto todos los demás lo harán. No habrá ningún lugar donde puedas esconderte. El 30 de agosto, Richard no tenía ni la menor idea de que la policía lo estaba buscando por todo el país, así que muy tranquilamente tomó un autobús con destino a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano. Pero no se encontraba en casa, así que por la mañana del 31 de agosto regresó a Los Ángeles. Estuvo paseando por la terminal de autobuses con la policía buscándolo, por si intentaba huir. Se alejó del lugar como si nada y entró a una tienda para comprar un whisky, una Pepsi y unos dulces. De ahí porque están tan jodidos los dientes. La mega regó. Cuando estaba por pagar, un grupo de ancianas mexicanas lo identificaron y comenzaron a gritar "el matador". Cuando Richard giró la cabeza, vio su foto en todas las portadas del periódico La Opinión bajo el título The Night Stalker Killer. Entró en un rotundo pánico y huyó de la tienda. Para su desgracia, todas las calles estaban llenas de gente porque era el día del trabajo. Todos comenzaron a identificarlo, todos estaban de vacaciones. Sí, ahí sintió el verdadero terror. Sí. Ahí sí rogó por Jesús, yo no por Satanás. Sí, ahí. Toda la gente le gritaba y intentaban parar patrullas. Estuvo corriendo a través de la autopista de Santa Ana, donde intentaba robar autos, pero la gente del alrededor defendía a los conductores. Después llegó a un barrio latino donde intentó robar el auto de la esposa de un hombre llamado Manuel de la Torre. Fue testigo del intento y golpeó a Richard fuertemente en la cabeza con un tubo de acero. Un grupo de más de 10 personas persiguió a Ramírez por la calle Hubbard hasta atraparlo y golpearlo despiadadamente. La policía llegó por disturbios en la zona y el sheriff Andy Ramírez detuvo la pelea y arrestó a Richard después de que llorando le dijo: "Gracias a Dios llegaste, llévame antes de que me maten, yo soy a quien buscas". Sí, lo salvaron. Ahí sí rogó por Dios el güey. Cañón. En la patrulla, Richard fue vendado en la cabeza porque no paraba de sangrar por las heridas que le habían provocado. Le pidió al sheriff Andy, nuevamente en lágrimas, que lo matara porque no merecía ser castigado en la cárcel. Al llegar a la comisaría, Richard y otros 5 hombres fueron puestos frente a las víctimas, aún con vida, para identificar a Night Stalker. Ordenaron a los 5 a decir la frase "no me mires, perra". El 95% de los testigos aseguraron que era Richard Ramírez su atacante. En los primeros juicios, el abogado de Richard, Alan Alashek, le dijo que se declarara inocente de los 68 cargos de delitos cometidos y que dijera que tenía demencia. Ramírez se emputó y por esto lo despidió. Después, cuando se le permitió cambiar de abogado, siendo Daniel Hernández sin experiencia en el área,
en la corte, mostró su palma donde tenía dibujado un pentagrama y gritó Hail Satán, en español, salve Satán. Y no sé si han visto la foto que está así. Sí. Bueno, ese es el momento. Es famosísima esa foto. Pero fue porque es que no tengo entendido que generalmente en las cortes no te dejan cambiar de abogado, ¿no? Creo yo. O al menos en el caso de Richard creo que no se tenía permitido cambiar de abogado. Pero como este güey sí le permitieron cambiar de abogado, pues el güey dijo Hail Satán. Pero realmente fue porque el jurado y todo eso pues ya sabían que el güey sí era culpable. Sí, Dijeron, de todas maneras estamos en cero, pues haz lo que quieras. Richard se sentía toda una estrella. Durante los juicios exclamaba su orgullo por haber matado 20 personas en California, incluyendo a Peter Pan en San Francisco. Y creo que también empezó a gritar en la corte que mató a Peter Pan muy orgullosamente. Sí, estaba muy orgulloso, se iba todo arreglado, tipo de lentes. estrella, sí, Sí. se sentía... Sí, también le arreglaron los dientes. Arreglaron los dientes también, sí. Sí, quedó guapo. Estaba diciendo Sí. como que todos estaban en la... O sea, que iban muchas chavas a la corte porque decían, no, está bien guapo. Y de las mujeres que estaba, que era de la, ¿cómo se llama? Del jurado, en algún momento en otra sesión que no tenía nada que ver ella, fue nada más a verlo porque estaba guapísimo supuestamente el güey Sí, más de ellos se enamoró de él. Sí, ¿qué onda? Y también algo pasó ahí en el jurado por culpa de esta morra y todos ellos, ¿no? Igual en el caso de Diego Santoni, el asesino de cumbres, creo que lo ubican. Sí. Sí, bueno, con él, sí, igual con él, había grupo de fans. Sí, Incluso su esposa no sé, se casó con él y tuvieron un hijo. pues Igual que aquí. igual Ted Bundy tenía su más o menos. grupo de fans, Es que sí estaba guapo. Justo lo que estábamos discutiendo como entre videos, que muchas mujeres se quedan súper enamoradas de los asesinos, e incluso justo en el caso de Richard Ramírez hay una entrevista que a mí me llamó mucho la atención, que le están entrevistando a una chica de, oye, pero pues sí sabes que este güey está acusado de no sé cuántos homicidios y crímenes y tal. Sí, pero es una muy buena persona. Y dices, o sea, ¿de dónde? O sea, y eso sí, es estaba... explicable. Desesperante, ¿no? Pendejo. La solución es pendeja. Top 10 de personas más Es pendejas. que está cañón. Y aparte, como dice, o sea, Ted Bundy, estaba... O sea, está guapo, pero hasta los más feos luego también tienen sus fans, o sea, es algo extraño. Es que yo creo que es algo psicológico de lo malo que lo prohibido como que atrae. Pues ya los ven como personas No sé, ¿por qué nos famosas. podrías decir de eso? Lo comentabas también en tu TikTok, que Ajá. tienes muchos comentarios de gente que dice, no, sí, no admiro este güey. Ajá, yo admiro, soy su fan o así, y se me hace súper peculiar porque es como de, bro, te estoy enseñando esta información para que digas, está horrible, o sea, este es un caso horrible, pero es muy común, o sea, como que les dan esta fama y todos, o sea, de hecho hay una ley, no me acuerdo gracias a qué asesino serial salió, pero que prohíbe que los asesinos lucren con todo esto porque hubo un asesino que escribió un libro, entonces ya iba como a comenzar a ganar dinero por sus crímenes. Entonces tuvieron que sacar esta ley que prohibía que los asesinos lucraran con sus crímenes, con su historia. Sí. Está cañón. El TikTok de Ana Pau estará. Por si Como quieres. cierto. Ok, perfecto. Pues como bien mencionaron ustedes ahorita, surgieron grupos de fans, todos compuestos por mujeres, que le declaraban su admiración, enviaban cartas, lo visitaban en la corte e incluso querían tener sexo con él. También atrajo a otros grupos de admiradores compuestos por gente pendeja que se creía satanista, pero que en realidad no tienen ni puta idea de qué consiste el satanismo. A pesar de las pruebas, el abogado y sus fans del jurado intentaron probar su inocencia. Incluso su padre afirmó que su hijo estaba con él en Texas la noche en que Mabel Bell y Florence Long fueron asesinadas. Pero fue por el Pero él fue por el dentista Peter Leon, que confirmó que ese día Richard había estado con él en Los Ángeles atendiendo su problema dental. Y pues por supuesto las defensas pues fallaron contra Richard. Sí, pues no hay forma. En todos los asesinatos el papá escogió el peor. Sí. Y tenía un buen de pruebas. Le metió su madre al papá. Cállese, señor. Que a Richard como que le valía que estuviera en la cárcel, la verdad. No, Leo. Sí, pues él se sentía pues era un super personaje en ese momento ya. Sí, sí, sí. Sí, él ya se sentía famoso. Ujú. Alimentan su ego. Justo.
No fue hasta el 20 de septiembre de 1989 cuando Richard Ramírez, conocido como el asesino Night Stalker, fue condenado a muerte en cámara de gas por 14 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales, 2 relaciones forzadas, 14 robos y también 14 allanamientos de morada. Después de la sentencia, Richard pidió leer una carta que se vio antes de su condena y se las voy a leer. No me entienden, tal y como lo suponía, no son capaces. Yo estoy por encima de toda su experiencia, estoy más allá del bien y del mal. Usted bola de larvas, me enferman, todos son unos hipócritas. Legiones de la noche, razas de la noche, no repitan los errores del Night Prowler y nunca muestren misericordia alguna. Yo seré vengado, Lucifer está con nosotros. Nos vemos en Disneyland. Pero, Está cañón, así cuando lo graban saliendo de ahí, que dicen, nos vemos en Disneyland, así es como, ¿qué onda? Así, De hecho, también en una entrevista menciona, cito, los asesinos en serie hacen en pequeña escala lo que el gobierno está haciendo a gran escala. Son producto de los tiempos y estos son tiempos sangrientos. O sea, justificando que él lo hacía, lo que en general los asesinos seriales hacían en pequeña escala, lo que, o sea, mataban poquita gente, pero los gobiernos mataban muchísima, entonces no importaba tanto lo que hicieran ellos. Y de esa manera se justificaba también, ¿no? Justo también esta manipulación de, mira, no soy tan malo como creo. luego decía que la sociedad era la que tenía la culpa y todo eso. Sí, pues también en una entrevista justo de lo que menciona que no lo entienden y así, pues justo le dicen, oye, ¿qué opinas de que tienes tantas fans de lo que estamos hablando? Y dice, pues es que son personas especiales, o sea, no todos. De mente o sea, abierta, ¿no? ajá, de mente abierta, exacto. Que habla como de todos los demás, o sea, están perdidos, no entienden, pero ellos sí, los personas de mente abierta. Y justo hablando del satanismo que él proclamaba, justo lo veía como que el satanismo es sabiduría pura en lugar del autoengaño hipócrita, comparándolo con el cristianismo, que también creo que tuvo mucho que ver con que pues, su infancia y que pues, su papá lo ató, ¿no? en la cruz, pero pues nunca hizo comentarios de que él adoraba al diablo. No, realmente, Richard no tenía ni la menor idea de satanismo, lo sé nada más y bueno, también sus fans, ¿no? Y creo que por ahí vi, no sé si sea cierto, que su grupo de fans les conoce como las Damas Negras. No estoy seguro, según. Fíjate que tampoco. Sí, según, pero no sé si sea ¿No cierto. confirmas? No confirmo. ¿Tú eres de ese grupo de fans? Perfecto. El 3 de octubre de 1996, Richard contrajo matrimonio con Doreen Lovey, una reconocida escritora y editora que le envió un total de 75 cartas desde el año 1985. Ella prometió que se suicidaría cuando su esposo fuera ejecutado. Sin embargo, Doreen lo dejó en 2009 cuando una prueba de ADN confirmó que Ramírez violó y asesinó a May Young de 9 años. ¿Qué pedo, no? Me amor está. Pero bueno. El caso se separa de ella, ¿no? Sí, al final, el caso que. Sí, el caso que abrió el episodio fue el de la niña, y pues justamente por eso se separó de él. Bueno, ¿qué pedo? ¿Estás viendo todos los cargos que tiene? Pero ese es el que derramó la gota. Sí, al final se dio cuenta, ¿no? Pero yo así como, bueno. Sí, pero estaba no, normal. Sí se pasó, la verdad. O sea, te acepto todo lo que has hecho horrible, pero Sí, este es específico, ¿no? no. Pero bueno, se separaron, ¿no? Sí. No hubo hijos, no dejaron crías. Finalmente la ejecución nunca llegó. La mañana del 7 de junio de 2013, Richard Ramírez fue internado en el hospital de Limbury, California, por insuficiencia hepática. Tras llevar 23 años condenado a muerte, falleció ese mismo día a la edad de 53 años. Nadie reclamó su cuerpo y fue incinerado. Eso de la insuficiencia hepática, yo creo que se debió a que aparte de la linfoma, ¿no? aparte de que tomaba mucho, que eso es lo principal que causa eso, se drogaba. Y aparte creo que tenía un grado de epilepsia y bueno, se le juntó un montón de cosas. Según vi que tenía linfoma, algún tipo de linfoma, y eso fue también, o sea, que murió por la consecuencia del linfoma, pero que se enfermó durante Estaba jodido, güey, los años. Sí. Y justo también el rollo de que nunca llegó la ejecución fue porque también la esposa apelaba muchísimo, que pues era inocente y tal, y justo como las apelaciones estaban un buen, según vi que si no hubiera muerto,
por tantas apelaciones que se hicieron, lo hubieran ejecutado como a los 70 y tantos años. Sí, porque se hizo, pasó algo en la corte en ese entonces que voy a mencionar un poquito más adelante, ya que se acabamos. Chismes. Pero sí, retrasaron un montón los juicios porque querían apelar para ayudarlo. Y pues, bueno, se murió. Está bien que al final se salvó de su Se murió, condena. güey. Nuevamente. Sí, Te digo que se salvaba de una Sí, justo las cosa. coincidencias que mencionan de que, bueno, él se sentía protegido por Satán. Parece que sí. Pero sí, o sea, hay muchas Parece. coincidencias de que se salvó de muchísimas cosas, ¿no? Pues ya punto satánico, ¿no? Bienvenidos al cambio drástico del podcast. Ahora sí vamos a hablar de Vamos lo a que ver una queríamos. secta. Todos los que escucharon el podcast ahora nos deben. Bien drástico. Pues bien, hasta aquí llegaría la historia de Richard Ramírez, el asesino Night Stalker. Se murió. Lamentablemente. Lamentablemente. Nos vemos aquí festejando una noción extraña. Pues nada de club de fans. No, la neta, lamentablemente que se haya muerto de esa forma en un cámara de gas. Ah, sí. O sea, no. Porque yo soy de la idea de que no deberían darles de pena de muerte, sino que mueran ancianos en la cárcel. Sí. Pero también el buen rollo de mantener a Tanto criminal. tanto criminal también vivo. No, y luego, o sea, he visto que luego hasta viven mejor en la cárcel que en la calle. O sea, está. Aparte, los mantienes tú con tu. Con tu- los sí, todo eso. impuestos. Está bien complicado, porque también está el debate, o sea, por ejemplo, si les dan la pena de muerte luego, o sea, ni sufren todo Sí. lo que hicieron, está, bye, está. Pues sí, igual en el de BTK, bueno, pues ya no mencioné en el episodio, porque pues ya no es relevante, pero a ese güey lo tienen obviamente en prisión de máxima seguridad y creo que vive poca madre el güey ahí, porque le permiten conexión a internet, y aparte dice que es un culero porque invita a otros presos, él es aislado, no lo dejan convivir con otras personas. Pero cuando lo hacen, las pocas veces que lo hacen, les dice a presos, oye, si me reparas tal cosa, te puedo dar de mi comida una lata de café. Entonces dicen, ok, lo reparo. Y cuando ya les da su café, BTK, bueno, Dennis Ray se llama, Dennis les dice a los policías que quien se lo reparó le robó comida. Para que se lo chinguen y le devuelven su comida. Sí, es un ojete. Y eso, la fuente de donde saqué esa información es de. Ahorita mismo no me acuerdo del canal de este cuate. Estuve en la cárcel. En la edición ahí acreditaré a este chico, el canal de este chico, que fue igual, él estuvo preso. Ahorita hace videos platicando sus anécdotas de eso. Y él estuvo con BTK por un tiempo y fue él quien platica que es un ojete. Es una mierda de Dennis Rader dentro. Pues sí, o sea, Pero sin fuera de dudas, qué buena persona digas que era, pues no. todo una buena persona, como dice la amiga. ¿Quién lo dijo en la entrevista? Que dices que no hecho amigos, que era buena persona. Ah, era una de las fans. Sí, o sea, sí, buena persona. Sí, pero bueno, igualmente yo creo que. Luchaba con todos sus demonios. Están cañones, o sea. Seguro Richard también hubiera vivido a poca madre. Bueno, a lo largo de los años que estuvo ahí en la cárcel, hasta 2013, yo creo que vivió a poca madre ahí en la. Sí, pues justo con todo eso, o sea, bueno, con todo lo que pasó al final que ya se enfermó, o sea, yo me quedé pensando, ¿será que así de que le daban sus analgésicos y todo? O sea, seguramente sí. Sí, creo que- Pues, Creo que por derecho te tienen que dar atención médica en la casa. Sí. sí, pues seguro, o sea, seguro se la llevó bien y al final. Una atención psicológica. No, sí está frontera. Pues sí, les va muy bien. Sí. Pero bueno, como dije, hasta aquí llegaba el caso. Sin embargo, un año después de su arresto, en el 85, los ciudadanos y la policía entró nuevamente en pánico con los asesinatos idénticos a los de Ramírez continuaron. ¿Y alguno de ustedes sabe a qué se debe esto? ¿Qué fue lo que pasó? Algún fan que quería ser. Satán, Y regresa al original que habías hecho. valía la pena. Bien, bien. Es que nos me dejó el cliffhanger. Como que había otro. Sí, bueno, ahorita voy a decir quién es. No sé si ya lo hayan escuchado, pero Soy yo. me dirá. Soy yo. Pues sí, se trata nada más y nada menos de un asesino llamado The Original Night Stalker, un sujeto que operaba igual que Richard, en el mismo lugar, California, pero era mucho más sádico, más sigiloso y causaba mucho más temor. Era un fantasma este güey. Se le apodó The Original Night Stalker porque inició su obra de crímenes muchos años antes que Ramírez.
Y bueno, aquí les voy a mostrar los retratos hablados del original Night Stalker. Igual ahí en pantalla los van a poder ver. ¿Sí? El de la pasamontañas es el más conocido. Y aquí hay otro. Este fue el último. Parece algo. Oye, ¿qué onda? Pues es AMLO. Pues, Pero ¿qué quiere decir? Richard Ramírez en ningún momento supo del original Nights. Ahí hubo como una mezcla, una confusión de toda la policía porque veían tantos crímenes parecidos en las ciudades que decían, ok, es Ramírez, ¿cómo pudo Ramírez hacer tantos crímenes técnicamente en tan poco tiempo? Pero bueno, ya después lo aclararon. Pues Resolvió en el este próximo episodio. pues lo vamos a ver en La parte 3. 3. Pues el retrato del pasamontañas color negro que vieron ahorita ha sido erróneamente señalado como perteneciente a Richard Ramírez, al igual que el siguiente audio que están por escuchar. Bueno, mientras no preparen el audio, sí, y hay un montón de videos hay un montón de videos en donde siempre dicen que Richard que Richard Ramírez es el güey del retrato de pasamontañas y el autor de esa llamada que pues vamos a escuchar por ver. Y lo hizo el original Night Stalker a una de sus víctimas que pocas horas después fue encontrada muerta. Como dije, fue erróneamente pues se lo atribuyeron a Richard Ramírez, pero no. La llamada y el retrato del pasamontañas fue confirmado que pertenecía al original Night Stalker muchos años después cuando fue revelada su identidad. Se trata de un ex policía de California llamado Joseph James DeAngelo. Comenzó su actividad criminal entre 1974 a 1986. Realizó 13 asesinatos, 50 abusos sexuales, 13 secuestros y 120 robos. Su modus operandi era idéntico al de Richard Ramírez. Viajaba entre estados para cometer sus crímenes. Por esa razón hubo tanta confusión en separar los crímenes de Richard y de Joseph. Eran idénticos. Lo único diferente de este asesino son las llamadas telefónicas que hacía para amenazar a sus víctimas y burlarse de la policía, también por medio de cartas. Tuvieron que pasar 44 años para que el original Night Stalker fuera detenido. El 24 de abril de 2018, Joseph fue finalmente arrestado a la edad de 72 años. Está cumpliendo cadena perpetua, es decir, morirá en la cárcel, y que actualmente le fue acuñado el nombre de The Golden State Killer. No sé si lo han escuchado, es muy reciente. Su caso es mucho más extenso, obviamente, pero probablemente lo veamos en otro episodio, quizás. Pero bueno, el Joseph es técnicamente el Night Stalker original. Y pues, unos datos curiosos. El juicio de Richard se detuvo por unas semanas porque el novio de una miembro del jurado la asesinó en su casa similar a como el Night Stalker lo hacía. No sabía eso. Qué loco. También tengo entendido que fue el caso más costoso de la historia de Estados Unidos, el juicio más costoso. Porque no sé cuántos millones invirtieron, sí, pero fue muy costoso porque precisamente fue muy largo. ¿Podría ser? No tengo el dato exacto, por ahí escuché. Bueno, lo que ya hemos mencionado durante todo el episodio, por años se creía que Richard era cuidado por una fuerza maligna porque se salvaba en muchas ocasiones de morir o ser atrapado. El Hotel Cecil, no sé si lo han escuchado. Sí. El Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles, es conocido por ser un sitio de baja categoría, por tener reportes de fenómenos paranormales y por ser el lugar donde se hospedaron Richard Ramírez, Elizabeth Schwartz, la Dalia Negra, tema para otro episodio, y Elisa Lam, la estudiante asiática que desapareció dentro del hotel y que su cuerpo fue hallado en la cisterna de agua del lugar. Yo creo que se han escuchado, ¿no? Sí. Por último, debo decirles que existe un tercer Night Stalker que quizás mencionamos brevemente en el caso de Joseph DeAngelo. Hay un tercero. Ahora sí soy yo. Sí. Ese sería el plot twist más intenso de todo, o sea. Sí, el tercero, pero no voy a revelar su identidad en este episodio. O sea,
para que Me hace tengan el sospechar que igual siguiente. eres tú, güey. Y pues nada, hasta aquí quedaría el episodio. ¿Quieren comentar algo más? Ay, pues les iba a preguntar, ¿ustedes vieron que en American Horror Story salió Ah, sí, sí. Richard Ramírez? Ay, sí, todo el mundo empezó a idolatrarlo, pero Es lo que estaba diciendo, que mucho por las series y así también los vuelven a poner en un pedestal a estas personas. Pero, pues la verdad, no me acuerdo muy bien de cómo es en la serie, pero creo que no está muy parecido a la realidad. mexicano. Sí. Bueno, o sea, Moreno sí es. y el pelo largo también lo tenía. Ahí está. Por lo menos en los abusos sexuales sí. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, yo no he visto la serie, Yo tampoco. pero sí Sí, está. o sea, por eso es. Sí, por eso. Y de que era moreno, Queda de tarea. Sí, 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 sí. Es que sí, hasta parecía Calamardo guapo, ¿no? Porque hay fotos donde se le ve toda la. Tenía muy marcada la Sí. mandíbula. Estaba. Sí. Sí. Qué guapo está El este cabello cabello. largo. ¿Qué les Me permite? salieron los dientes. El corazón tenía Ya ven, fan. estamos haciendo lo mismo que todo bien, ahora. También cuando se estrenó la película de Ted Bundy también lo levantaron muchísimo. Zac Efron. Ay, claro. Es la de Zac Efron, ¿no? Es que también Zac Efron es- Pues es que sí, me quiero. me calienta más que el sol de verano. Sí. Bueno, que te guste Zac Efron está bien, no vayas a decir lo mismo que tú. Ahí sí nos Ted Bundy no está preocupa. tan mal. Bueno, bueno, es que esa película de Bonnie está chida. Está muy romantizada. Sí, era con esta Lily Collins. Siento que es muy, o sea, su caso, pero muy Hollywood, como, sí, romantizado, o sea, Es que aparte se enfoca mucho en la relación con la esposa y siempre, o sea, y lo ponen como esta parte de no, es que asesinaba, pero era buena persona. O sea, sí era buena persona con ella, porque la amaba. Entonces eso lo hace bueno. Entonces también Justo como la chica esta de la entrevista. Pero es muy diverso. sí, pues es que lo que te venden también en esa película es como, o sea, bueno, y todo lo que habla de Ted Bundy siempre te venden el de no, es que era súper carismático y súper bueno, inteligentísimo. Será parte de. ¿Vas a matar? Está cañón, sí, claro, pero te lo ponen en un mega pedestal. Creo que es de los asesinos que tienen más como así, idealizados, ¿no? Yo siempre he dicho que o al menos mi director favorito para películas de crímenes es David Fincher, el director de Zodiac, el productor de Mindhunter. Y yo creo que es al menos el único director que conozco que se aterriza bien el caso. No todos los datos, porque daría para una película de 3 horas, Está complicado, sí. pero al menos él no romantiza las cosas. Sí, Sí. está cañón. Pues bueno, no tiene Pues es que creo que también es muy difícil el entender, o sea, también esta parte de cómo alguien tan sádico puede ser tan charming, ¿no? Entonces también plasmarlo en una pantalla, el querer decir, ok, sí hizo todo esto, pero también como persona, si tú no, o sea, desconoces ese trasfondo o ese pasado o esas acciones, dices, ok, nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Incluso ahí sí dices, no, es que los psicópatas dan señales y son, pero no, realmente la psicopatía per se no existe para el psicólogo. O sea, si tú lo buscas en el DSM-5, que es la enciclopedia de todos los trastornos mentales, no viene la psicopatía. La psicopatía es el conjunto de diferentes trastornos. Entonces puede ser que a lo mejor una persona que sí siente empatía, pero realmente tiene un trastorno narcisista muchísimo más elevado, o un trastorno disociativo, entonces ahí ya también como que lo vuelve muchísimo más complicado el decir, ok, tiene esta patología, pero no necesariamente le implica el poderse comunicar con las personas de tal manera. Y aquí también viene con esta diferencia de el sociópata, que el sociópata sí es esta persona, no tampoco viene en el DSM-5, pero sí viene más como, ok, es esta persona que le tiene problemas para asociarse con las personas por lo general. Entonces aquí es cuando viene esta confusión de no, es que los psicópatas son raros y son muy calculadores y tienen como estas acciones, y sí las tienen, pero no se vuelve ya más complicado el momento de poder diagnosticar algo. No, es que estos temas dan para hablar un montón, ¿no? Está cañón, pero yo creo que para otro. suficiente, sí, para el siguiente. Que va a haber. Tenemos preparado el de Zodiac, ¿no? Pero sabemos que Sí. está muy largo ese caso. Ya si gustan venir a eso cuando salga, son bienvenidas. Para desenmascarar a quién fue el asesino. Bueno, que ese va a ser el chiste de ese episodio, Imagínate. ver el tiempo de hacer acerca. Aquí. Pues esto fue Horrorverse, episodio 16 de Night Stalker parte 2. Muchísimas gracias a las invitadas, Dalia y Ana Pau, por acompañarnos el día de hoy. Igual a Mau Telles. Y pues esperemos que les haya gustado. Síganos en redes sociales. Pau en TikTok, no sé cómo te llamas ahí. Sí, síganme, es lol-pau.
No, tú no tienes redes sociales. Estoy bien, gracias. Perfecto, ahí les ponemos nuestras redes sociales en la caja de la descripción. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.